de contexto. Hoy volvemos sobre el tema político, ya que el panorama ha cambiado, ¿verdad?, diametralmente después de las celebraciones primarias en el país. Y ahora, bueno, no sabemos si va a haber tres fuerzas, o cuatro. O cuatro, cinco, seis. La verdad que no sabemos nada ya, Julio. No Está sabemos. muy complicado, sí. Quizás esto, si, lo más posible aparenta ser que haya una segunda vuelta, pero tampoco sabemos. Puede ser que esto se vaya en la primera. Todo depende de los amarres y qué sucede en este último año. Bueno, meses preelectorales. Es muy importante también cómo se maneje la economía, que hasta ahora ha estado estable, aunque con sus mellas, ¿verdad? Pero para hablar sobre este tema, la que va a hacer el análisis en esta ocasión es la doctora Rosario Espinal, politóloga, quien sigue muy de cerca toda la actualidad política en la República Dominicana. Bienvenida, Rosario. ¿Qué tal? Hace días que no te teníamos aquí y justamente quisiéramos saber cuáles son tus opiniones respecto a lo que está pasando. Bueno, si Leonel Fernández se habilitará como candidato, estos partidos que le han brindado su apoyo y lo han proclamado supuestamente su candidato presidencial, si será suficiente para que haya una polarización con el candidato de gobierno, pero no podemos decir esto tampoco porque de hecho ya había una polarización con Luis Abinader y el PRM. ¿Qué pasará con el PRD? Son muchas. Háblanos de este panorama, Rosario. Haznos un retrato del panorama actual y una proyección al futuro. Bueno, quizás un ejercicio importante es comparar lo que hubo en el 2016 con lo que hay al día de hoy. Sí. Comenzar. Nadie puede decir que unas elecciones pasadas son iguales a unas venideras, de ninguna manera. Simplemente punto de partida. Pero es un punto de partida. En las elecciones del 2016 hubo 6 candidatos presidenciales. O sea que cuando la gente ahora está que tanto, que si esto, que si va fulano, que si... Hubo 6 en las elecciones del 2016. Así es que puede ser que en estas del 2020 haya 6, o haya menos, o haya uno más, pero no va a ser mucho menos ni mucho más el número de candidatos presidenciales que hubo en el 16. En esa ocasión, como en las anteriores, los dos más importantes, ¿qué proporción del voto concentrado? 96%. En todas las elecciones del 78 para acá, del 78 para acá, en todas las elecciones, no, las dos figuras... En el 90 no. Bueno, espera. En la década del 90 hubo temporalmente una especie de tripartidismo, sí, porque estaba el Partido Reformista que mantenía, aunque Balaguer envejeciendo cada vez más, pero mantenía una fuerza electoral importante, un mínimo de un 25%, que fue lo que él sacó en el 2000, ya a la esquina de la muerte. Estaba el PRD, que aunque bajó a partir del 86, pero era una fuerza importante. Se dividió después. Y luego estaba el PLD, que era un partido ascendente. Entonces se dio en la década del 90 una especie de tripartidismo que fue temporal, porque ya luego, llegado el 2004, eso se quiebra. Y volvemos a veces a una especie de bipartidismo, pero más un partido dominante, porque del 2004 al 2016 todas las elecciones las ganó el PLD. O sea que había un partido dominante. Sí, pero el PRD en el 2008 sacó 44%. Sí, en el 2012 sacó 48%. 9. Siempre fue 49. Sí, cerca de 49, 48 y pico. O sea, por eso digo, se mantuvo un bipartidismo subiendo y bajando, pero con un PLD que ganó todas las elecciones del 2004 al 2016. Sí. Entonces, ahora mismo se ha generado de repente, digamos, una situación de incertidumbre. ¿De dónde viene? Claro está, viene de que se ha producido una fractura en el PLD y sale la persona que fue 3 veces presidente, que era el presidente del partido, que se consideraba el líder de ese partido, sale Leonel Fernández. Y eso pues genera, porque su interés es ser candidato presidencial. Entonces eso pone una ficha, digamos, nueva en el tablero. Ya no es el PLD unificado, sino que hay un segmento
es minoritario en términos de lo que han anunciado su salida, pero es una figura importantísima. Yo voy a hablar de eso en un momento. Entonces, esa es la situación. Si Leonel va a ser candidato o no, yo no soy abogada, yo le voy a dejar eso a los abogados y a los tribunales que decidan. Cuando esos tribunales decidan quién sea que va a decidir, o la instancia que sea, entonces podremos hablar mejor o con más precisión del escenario electoral. Por el momento no sabemos qué va a ocurrir con la candidatura de Leonel Fernández, por lo tanto ese es un signo de interrogación que no podemos saber qué hacer con esa posibilidad. Ahora bien, hasta las primarias, las dos fuerzas eran PLD y PRM, igual que en el 2016. El elemento nuevo aquí es el siguiente: Leonel Fernández. ¿Qué va a pasar con Leonel Fernández? ¿Qué va a pasar con su candidatura? Y si fuera candidato... Hay otro que puede salir por ahí, David Collado. Cualquier otra persona que salga, ya está tarde para esta contienda. Pero no para ser vicepresidente. Para mí me llama la atención que el PRD de Miguel Vargas, no ha proclamado ningún candidato. No, porque ellos tienen tiempo todavía, porque ellos van a ir en... Sí, pero extraño, alianza. Con la alianza que tienen con el gobierno. Pero me sorprendería si de ahí es que sale la sorpresa, porque ellos tienen mucha gente en el gobierno. Sí, para un partido así romper una alianza, tendría que ser que vean una debacle en el partido en el poder y ellos salgan corriendo. Sí. Y eso todavía no está ahí. A mí me parece que ellos se quedan ahí. Entonces, lo más probable es que se queden, porque ¿para dónde van a coger al PRM? Sí. Llevar una candidatura propia. ¿Y con qué fuerza? ¿Y quién en este país tiene la suficiente capacidad personal para alar un partido hacia arriba? Porque aquí se habla mucho de si fulano entra, de si fulano esto. Señores, una persona no te mueve millones de votantes, a menos que sea una persona espectacular, claro, en medio de una crisis total del sistema de partidos que no está pasando aquí. Entonces... Está debilitado. Sí, pero no una a ese cosa nivel es debilitado. Todavía. Y otra cosa es colapsado. Sí, son cosas diferentes. Sí. Aquí hay un PRM que está, digamos, en la espera. O sea que aún se produjera una debacle. Aún se produjera una debacle. En el PLD. Dices que está el PRM. Todavía está el PRM para entrar a batear digamos, de pitcher emergente. De hecho, se dice que el gran ganador de todo esto ha sido el PRM. El gran ganador de esto ha sido Luis Abinader. Pero ahí también hay facciones. Ahí también. Yo la verdad, yo sé que mucha gente dice eso. Yo como analista de política y de elecciones, yo no diría que en este momento nadie es ganador. Al día de hoy. Veremos en unos meses. Sí. Al día de hoy todavía también no está claro. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. El PRM perdió al Partido Reformista. Sí, eso te el Partido Reformista, o sea, en términos de pérdida, si el PLD perdió a Leonel, con lo que sea que se lleve Leonel, el PRM perdió al Partido Reformista, con lo que sea que el Partido Reformista tenga. El Partido Reformista sacó 0.6%, que es mucho en las presidenciales, pero de ese 5 o 6% no sabemos si parte es porque ellos llevaban a Luis Abinader en su casilla y era la primera casilla donde aparecía la cara de Luis Abinader en el 2016. Entonces tenemos que tener cautela porque no sabemos exactamente de ese 5.6% que sacó el reformista, cuánto es del reformista y cuánto es del PRM que se votó, que se echó el voto en la casilla del Partido Reformista. Entonces no sabemos eso. Entonces hay que tener mucho cuidado todavía. Yo pienso que al día de hoy, y eso es normal, cuando hay desmembramientos partidarios, aquí todavía no hay un claro ganador. Entonces tenemos que esperar que vayan colocándose las fichas de manera más estable para entonces tener una idea de lo que va a ocurrir. En el PLD, por ejemplo, Rosario, cuando hemos visto que al comité político han entrado muchos miembros nuevos, muchachos que habían estado ahí durante años, otros no tanto,
¿Y esto tú crees que le va a dar, como decía el propio presidente Medina, sangre nueva al PLD, que si no es para esta elección inmediata, que ganara la presidencia, pudiera resurgir, vamos a decir, un PLD fuerte? Porque también hemos visto que en cada momento que se han dividido partidos en nuestro país, la mayoría de las veces ha sido justamente cuando han tenido más poder, porque han surgido dos líderes que se oponen y no han querido compartirlo. Esto ha formado otro partido y es verdad que ha alejado al anterior del poder, al partido anterior, pero también hay una recomposición. ¿Cómo tú evalúas en específico el caso del PLD? Sí, la razón por la cual se dividen todos los partidos aquí es por el caudillismo, porque hay dos figuras enfrentadas donde las dos quieren dominar. Fíjate que no lo hacen cuando no están fuera del poder y no tienen poder. A veces ocurre fuera del poder. O sea, a veces lo hacen fuera del poder. Sí, pero también por mucho poder. No, pero por ejemplo, el balaguerismo, figuras que tenían mucho poder. Sí, pero el balaguerismo se dividió fuera del poder. Sí, el balaguerismo se dividió fuera del poder. El PRD se dividió fuera del poder. Sí. Lo que pasa es que la manera en cómo se han dividido estos tres partidos es interesante y es un factor que hay que tomar en cuenta para ver hacia las elecciones del 2020. El Partido Reformista se dividió después que muere Balaguer en el 2002. Aunque se inició desde antes. Se inició antes porque cuando Balaguer no podía repostularse en el 1996, entonces que él finalmente no apoya de manera decidida a Jacinto Peinado, ya comienza a bajar la fuerza electoral del Partido Reformista. Y luego cuando él le dé el apoyo al PLD, a Leonel de candidato presidencial, pues comienza a diluirse su fuerza electoral. Él trata de recomponerla, Balaguer trata de recapturar. En el 2000 saca 25%, que yo diría era su base electoral fija, porque la saca ya muy viejo. Sí. Y después de no haber podido participar en el 96 y después de haber apoyado al PLD. Increíblemente alta para la edad y para la condición del partido. La implantación política que tenía Balaguer de tantos años. Desde los años antes de Trujillo, pero ponle tú, después de la muerte de Trujillo, era fundamental en el esquema político dominicano. Claro. Entonces, mira, el Partido Reformista se divide a pedazos durante varios años. El 2004 es crucial. Ahí hay una fuerte división y luego se producen otras divisiones. Hasta que es un partido colapsado electoralmente. Hablando, tiene unos dirigentes que son muy hábiles, pero electoralmente no tiene. Y aún está muy dividido. Fíjate que salió también. Sí, porque cada vez hay más división entre ellos. El PRD se divide en el 2013, formalmente en el 2014, cuando surge el PRM, pero del PRD se va la mayoría hacia el PRM, se va la mayoría de su dirección y en el 2016 la mayoría vota por el PRM. O sea que el PRD se fractura, pero la mayoría se fue para allá. Sí. O sea, mientras el reformismo se fue dividiendo en pedacitos, en el PRD la mayoría emigra al PRM. En el PLD se da de otra manera. Sí. Una minoría se va y la mayoría se queda. Sí. Le ha beneficiado estar en el poder, porque si hubieran estado en la oposición, la división hubiera sido más grande. Claro. Sí. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Con este tema. Bien, amigos, continuamos el programa con el análisis de la coyuntura política, ayudados para esto de Rosario Espinal, politóloga, y la cual está haciendo una disección, vamos a decir, de cuál es el panorama actual, que es muy movido, es muy incierto. Nadie puede decir qué fuerza tendrá dentro de 3 o 6 meses y cómo se conformará el panorama electoral. ¿Podrá el presidente Fernández presentar la candidatura de la cual ha sido proclamada por 6 partidos, creo que son, incluyendo, aunque sea un
un elemento minoritario, el viejo Partido Reformista, que por lo menos esa sigla ayuda mucho, y la casilla número 3 claro, en la boleta electoral. Hay un elemento de incertidumbre que él mismo lo dejó planear, y es el alcalde de la capital, David Collado, que tiene una imagen bastante limpia, vamos a decir, y que tiene apoyos importantes claro, en el sector empresarial. Eso más que entonces, también este es un factor de incertidumbre. Yo mencionaba, el PRD a esta fecha, ni el Partido Amable, ¿cómo se llama? El PLR, y unos cuantos más, no han seleccionado candidatos, aunque tengan el tiempo, ni a Gonzalo Castillo, ni a Abinader, ni a Leonel Fernández. ¿Qué querrá decir esto? Y ya creo que en esta semana los partidos tienen que enviar al organismo electoral la boleta municipal. Ya se acaba el tiempo, porque es en febrero. Creo que es en esta semana que debe ser presentada la boleta municipal, y algo de las alianzas también. Entonces, estamos constreñidos por una ley de régimen electoral y de partidos políticos que no existía antes. Antes, 15 días antes, se podía inscribir a un nuevo candidato. No había limitaciones a la forma como se presentaba. Ahora se ha creado una figura del candidato independiente, que también puede ir en cualquier circunstancia. Realmente hay una redefinición tanto de la estructura jurídica como de la realidad política. Y esto podría, por primera vez desde 1996, en el caso de las elecciones presidenciales, que son las únicas sometidas a mayoría absoluta, llevarnos a una segunda vuelta en las elecciones del 20 de mayo son. No me acuerdo qué día. El tercer domingo de mayo. El tercer domingo de mayo. Y entonces habría una tercera elección en el año 2020, que serían en 45 días después. Realmente, como tú decías, es un patrón muy distinto de todos los partidos históricamente en el país. Claro, el PRD, viejo PRD, ha parido casi a toda la familia política que hay aquí, directa o indirectamente. Sí. Primero el PLD. Sí. Después del PLD ha parido otra cantidad. Todos esos partidos, todos los pequeños. El PRCD, menos lo de la izquierda. Bueno, o sea, sí, ha parido el PRI, el PRM. ¿Cómo se llama? Un Revolucionario Socialdemócrata. Sí, es el PRCD, sí. El de Atuey. En fin, es decir, realmente es un panorama muy incierto en un contexto que quizás no dirán, no, pero eso no nos afecta a nosotros. América Latina está en ebullición, pero terrible. Mira, bastante estable ha estado la política en la República Dominicana por muchos años. Realmente este es un país que es excepción en la región. Porque en la mayoría de los países de América Latina el sistema de partidos ya colapsó, son nuevas estructuras políticas en torno a figuras, básicamente, no hay identificación partidaria de la gente. Aquí estamos evolucionando hacia algo parecido. Aquí nos hemos movido hacia esa dirección, pero no hemos llegado a los niveles extremos de muchos países de América Latina. O sea, todavía el sistema de partido está un poco contenido, digamos, y eso no quiere decir que no haya incertidumbre. Claro, ahora hay un elemento de volatilidad, lo que en ciencias políticas se llama volatilidad en el sistema de partidos y en el sistema electoral, sobre todo con la salida de Leonel Fernández. Ahora, lo que no sabemos es qué va a pasar con esa fuerza en el 2020 y después del 2020. Eso no lo sabemos. No. Realmente, a eso hay que darle tiempo, porque los partidos que están apoyando esa candidatura, si incluimos al Partido Reformista con sus 5.6 y no le restamos nada por haber llevado la cara de Luis Abinader en el 2016, aún dejándole el 5.6 al Partido Reformista,
el total de votos que sacaron los partidos que han proclamado a Leonel es 7.9%. Pero pudiera eso contar para una segunda vuelta, ¿eh? El punto está en que... Pero además agrégale el factor bueno, que está, tú no lo puedes el factor que él pueda Leonel llevar. Fernández. O sea, Leonel Fernández acaba de sacar 900,000 votos en la primaria. El número de PLD. votantes. Sí, no, ahora, mira, definitivamente. yo digo que hay que esperar. Y yo diría que en marzo tendremos una visión más clara de por dónde se puede dar el proceso, También que puede pasar en el proceso Rosario, electoral. También se ha hablado dentro de este proceso electoral de una posible alianza entre Luis Abinader y Leonel Fernández, aunque hay mucha controversia alrededor y otros dicen que quizás no sería conveniente porque es un liderazgo que viene según ellos contaminado, otros dicen que no, que le daría el triunfo, pero parece que no hay nada claro en esto. A mí me parece que más bien ellos podrían aliarse en una segunda vuelta, pero no en una primera vuelta. Lo que pasa es que en las candidaturas municipales y en las legislativas, aunque las municipales son las primeras, o sea que donde hay primero que hacer un pacto, o alianza, lo que sea que vayan a hacer, es en las municipales, no hay mucho tiempo ya. O sea que la decisión de si pactan o no pactan, y si pactan, qué tipo de pacto, por las municipales, que son muy rápidas, lo tienen que hacer muy rápido. ¿Cuáles serían las opciones? El PRM no tiene candidato a alcalde a la capital. No. La reservó. A la capital la reservó. Sí, el PRM la reservó. El PRM tiene una disyuntiva. El PRM tiene la disyuntiva de si decir, nosotros somos la primera fuerza de oposición. El que quiera apoyarnos, que nos apoye. El que quiera sacar al PLD del poder, que nos apoye. Y no darle máscara de oxígeno a nadie. Sí, sí. O el PRM puede ir a ponerle máscara de oxígeno a todos esos partidos. O ponérsela al mismo. Bueno. Lo que pasa es que el PRM... Déjame coger este chin de aire. El PRM es el único partido que tiene real potencial de crecer. Sí. Y yo voy a decir por qué en un minuto. Pero si el PRM decide irle a poner máscara de oxígeno a partidos muy minoritarios que ahora mismo están a la deriva porque eran aliados del PLD anteriormente, se salieron de esa alianza en distintos momentos y ya ni siquiera tenían candidatura si no aparece Leonel Fernández, porque ellos no tenían una candidatura importante. Bueno, muchos de ellos estaban detrás de él, ya, antes de la primaria. Claro, ellos apostaban a que Leonel ganara las primarias del PLD para ellos volver a engancharse en la alianza con el PLD. Como no resultó así, ellos se quedaron en el aire. Y al quedarse en el aire, ahora Leonel Fernández les da la primera máscara de oxígeno. Entonces, le va a dar... Estamos hablando del BIS, de la Fuerza Nacional Progresista, el PQDC, el PUN, el PTD. El PTD es ya el partido que ya lo convirtieron en Fuerza del Pueblo. Exacto. Sí. Pero todos esos partidos son todos esos partidos sacaron 2 puntos y pico % juntos en las elecciones del 2016. Entonces, esos partidos, claro, Leonel Fernández... ¿Sabes lo que pasó en Venezuela? Le ha puesto una máscara de oxígeno. La última candidatura del presidente Caldera, eran así pedacitos de partidos, un pedazo del MAS, un pedazo de COPEI, un pedazo de... Y ganó las elecciones. Claro, no era un sistema mayoritario como aquí. Él ganó con un 30 y pico %. Sí, en un sistema de 50 más 1 es complicado. Tiene que buscar alianza. Es complicada. O tú tienes que ser muy fuerte, o tienes que buscar alianza. Que no es el caso. El punto está en lo siguiente. El PRM, su decisión fundamental es si le da máscara de oxígeno ahora a todos esos grupos, y dárselo a todos esos grupos es dárselo directa o indirectamente a Leonel Fernández. Si se va por ahí, o si básicamente dice, nosotros somos el partido fuerte, quien quiera apoyarnos, que venga a apoyarnos. Y punto. Y punto. Porque si el PRM hace lo segundo, no le va a dar la máscara de oxígeno a los otros, y los otros tienen más trabajo. ¿Qué va a hacer el PRM?
ya veremos. Pero esa es su disyuntiva. Y en esa disyuntiva tienen internamente también sus decisiones que tomar, sus conflictos de qué hacer con respecto a eso. Si el PRM le pone la máscara de oxígeno a todos esos grupos pequeños, esos grupos van a mantenerse vivos, porque van a respirar. Por ya él tiene una serie de aliados, de hecho. Sí. El Dominicano por el Cambio. Sí, pero eso es diferente. Ya esos están. Ya están. Ya esos están aliados. Y no son parte de este otro grupo. Y Frente Amplio. Y el PHD, el Partido Humanista Dominicano. Ya esos están en alianza con el PRM. Pero alianza es importante. Por ejemplo, la alcaldía más grande del país es un aliado que lo lleva. Manuel Jiménez. Sí. Sí. Ellos llevan la candidatura de Manuel Jiménez. Y él era PLDista. Pero él está ya en el PRM, o sea, ya él es una candidatura del PRM desde hace ya unos meses. Sí. Entonces, pero yo diría, esa es la disyuntiva. Tenemos que esperar qué decide hacer el PRM. Claro, hay una posición que es, hagan la alianza con estos grupos porque les van a sumar votos. Otra argumentación dentro del PRM es si no quieren hacer alianza con esos grupos. Otra argumentación es esos grupos son de ultraderecha. ¿Dónde es que el PRM se va a posicionar electoralmente? ¿Se va a posicionar con esos grupos de ultraderecha? Hay de ultraizquierda también. ¿O no? Pero bueno, hemos visto, en otros países de Latinoamérica hemos visto que estas coaliciones hay de derecha, hay de izquierda. Sí, y son eso muy comunes. No, sí, son comunes. Lo que pasa es que cada día más, en la medida en que tú tienes un debilitamiento del sistema partidario, se hace más necesaria la definición mínima ideológica. En este momento que vivimos. Porque tú te tienes que diferenciar en algo. Aquí, hasta ahora, el único elemento diferenciador de los partidos es decir que el que está en el poder es corrupto. Claro, pero es que así ha sido siempre. Es que lo que pasa es que con eso ya tú no hay diferencia entre elecciones. izquierdas y derechas. Con eso tú no ganas elecciones. Pero ha ganado a menos que todo el hubiese tiempo. una crisis. No, criticando eso, es muy difícil ganar elecciones, a menos que haya una crisis económica y la gente esté muy molesta. Por ejemplo, ¿cuántos votos se llevaría Leonel Fernández? Vamos a suponer que él vaya solo, que le aprueben su candidatura, que él va nominado con ese grupo de partidos. Bueno, él sacó 900,000 votos. Sí, pero de esos 900,000 votos hay un grupo. Esos análisis de que eran del PRM. Del PLD también. Mira, saquemos si hubo del PRM o no. Ahí, ¿por dónde ganó él? Sobre todo en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, donde están las dos plazas más importantes. Donde están sobrerepresentados los empleados públicos. Sobrerepresentados los empleados públicos, porque en no sé dónde, en Dajabón no hay muchos empleados públicos. ¿Y cómo tú? ¿Y qué tiene que ver el empleado público con los que la inmensa mayoría de los empleados públicos son del PLD? Bueno, entonces él tiene peso dentro del PLD. Claro. ¿Y cómo no va a tener peso? Un presidente 3 veces. Por eso te digo, de esos 900,000 votos, yo he visto análisis casi esotéricos de cuántos eran de fulano, de cuántos eran de de cuántos eran de aquel. No es posible Oye, tener fueron precisión. 985,000 votos que sacó. No es posible tener precisión de quién eran. Como el otro sacó, ¿cuánto fue? 900, más o menos. 911,000. Exacto. Yo puedo ponerme a decir cuántos eran del PRD, cuántos eran del PSUV. El punto está en lo único que uno puede decir es lo siguiente. ¿Qué van a hacer los PLDistas? ¿Qué van a hacer los PLDistas? No en las primarias, porque en las primarias era una competencia a ver quién era su candidato. Exacto. En las elecciones es una competencia entre la oposición y el PLD. Pero ¿cuáles son las opciones que tú estás planteando? ¿Qué va a hacer el PLD dentro de cuáles opciones? No, ¿qué van a hacer los PLDistas? Los PLDistas. Los PLDistas. Las personas que se identifican en unas elecciones. Pero fíjate que sacó, si tú buscas el padrón electoral, son 7,5 millones de personas. Con un tradicional abstención de 30%, se te reduce a 5,5 millones, más o menos. De esos 5,5 millones, entre 5 y 5,5 de votantes, tenemos que el PLD en su primaria abierta sacó casi 2 millones. Sacó 1.8 y el PRM en un padrón de 1.3 millones
sacó 400.000. Tú lo sumas y son 2.2. 2.2 de esos 5 es un tercio. Sí. Todavía hay 2 tercios de la población. Es más, un poquito más de un tercio. Sí, casi la mitad. ¿Eh? Es menos que la mitad, pero es más que un tercio. Sí, ponle entre 35 y 40. Ajá, 35%, un tercio. Todavía hay 2 tercios de la población que no se identifica con nada de eso. Que no, sí se identifica, pero no votó en primarias. Eso es normal. Aquí era muy fácil, mucha gente votó. Pero muchísima gente votó. O sea, el estándar internacional en votación en primarias es de 15 a un 30%. Nosotros nos colocamos por primera vez en unas primarias de esta naturaleza en el tope. Es que se generó muchas expectativas, se generaron. Ahora, el punto está en que, y ahí es donde viene la interrogante de quiénes son los votos. Los votos que sacó el PRM son del PRM, claramente. Los votos que sacó Gonzalo son de Gonzalo. Esos votos no se le van a ir a ningún otro lugar. Esos votos se le van a quedar ahí. Ahora, los votos que sacó Leonel, ¿para dónde van? Leonel escribió su teoría del sobrecito hace mucho tiempo en un artículo en el Listín Diario. Entonces, la teoría del sobrecito tendrá su impacto, porque en la masa votante de Leonel hay un componente de empleados públicos en el distrito y en la provincia de Santo Domingo. Y de clientelismo. Y a la hora de la verdad, cuando sea oposición y PLD, sin sobre, el que tenga un empleo público, que votó por Leonel en las primarias, ¿por quién va a votar? Él tiene una ventaja, porque son PLDistas y si sale el PRM, son 600.000 empleados públicos, ¿no? Sí, aproximadamente. 600 y pico. De esos 600 y tantos miles de empleados públicos, él hizo un mensaje muy inteligente y fue: todos los PLDistas que trabajan en el Estado no serán tocados. Si él gana, si él es presidente. Si él es presidente. Pero no, si el PRM gana. No, pero él dice: si me favorecen a mí, yo siempre lo llevo en mi corazón a los PLDistas de la base. Es decir, eso es diciéndole: estén tranquilos, sí, ustedes voten en conciencia. Pero de la única manera que eso se concretiza es si las dos principales fuerzas electorales fueran el PLD y Leonel Fernández. O sea, si esas fueran las dos principales fuerzas electorales, eso que Leonel dijo tendría sentido para ganar ¿No votantes? podría haber un escenario más o menos un tercio? Podría ser, señores, eso claro. Es muy difícil. No, señores, podría pasar. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Tú crees que no? Un tercio. Porcentaje más, porcentaje menos. No. Miren, 30, 32 y 36. Hay incertidumbre, pero no es tanta. Tú sabes que la candidatura vicepresidencial va a ser decisiva, no porque tenga grandes repercusiones, porque realmente no la tiene, pero el apoyo de una candidatura fuerte incluye dinero, incluye que empleados, por ejemplo, si sale este muchacho Collado, que tiene la clase empresarial, aunque él parece debatiendo, como la mujer es bonita, ¿verdad?, de que quién será, quién me enamora más, quién me da más. O sea que tampoco. Miren, yo les voy a decir una cosa: las campañas cuestan mucho dinero. El empresariado dominicano, pero tienen límite. El empresariado dominicano no se va a lanzar a apoyar 3 candidaturas principales porque van a quebrar. Como ha hecho en otros momentos. Si las va a financiar el narcotráfico o no sé quién. Que ya no se puede. Yo no lo sé. ¿Cuándo se ha podido? ¿Cuándo? Yo no sé, pero eso dice. No se puede. Que se podía. Se puede. Todo el tiempo se puede. El dinero ilegal llega como quiera. Lo que quiero decir es lo siguiente, porque tú mencionaste al empresariado. El empresariado dominicano, el privado, no estoy hablando ahora del Estado, ese es otro dinero, no estoy hablando de los medios ilícitos, eso es otro dinero. El empresariado como tal en este país va a mantener los ojos abiertos, a ver por dónde andan las cosas y va a enfocar su dinero en las dos opciones. O sea, que están esperando a ver dónde que van a porque ellos no van a tirar el dinero al aire. No, yo creo que no serán tan locos. O sea, no hay ningún país en el mundo donde un empresariado se suicide a sí mismo en una carrera. Sí, pero hay casos en que sin apoyo empresarial
han habido candidatos grandes liderazgos carismáticos nuevos. Bueno, no. Nuevos. No, porque Juan Bosch en el 90 no era un candidato nuevo. No, esas y son Juan Bosch ganó las elecciones, de hecho. Esos son otros momentos en donde y para no ganar elecciones, no mira, los costos de ganar la elección en esa época eran, tú lo hacías rifa, el PLD hacía rifas y con eso hacía su campaña. Yo estoy de acuerdo. Hoy en día las elecciones cuestan. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación cobran demasiado. Señores, pero cobran mucho. Si deberíamos de poner... Y los periódicos, los canales de televisión, las estaciones de radio. La mayor parte de la comunicación es por ahí que se hace ahora, ¿no? Pero también por... las redes sociales, que son las que más influyen. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de la población dominicana que usa Twitter? 7%. No, Twitter no es importante. Ajá. Es importante el Facebook, el WhatsApp, el WhatsApp es importantísimo. Importantísimo. Y el Instagram, esos tres. Sí. Twitter dentro de las redes sociales es el número 13 en el mundo. Sí. La 13. Sí, son las formas de comunicarse. Pero si nos vamos a los periodistas, entonces él tiene el sartén por el mango, el sector oficialista, porque puede apoyar más a los periodistas. Claro. Hay más periodistas favorables. Pero hay más periodistas favorables porque el PLD está en el poder. Si el PRM estuviera en el poder, el PRM tuviera más periodistas favorables. Señores, hay que entender eso porque yo veo demasiado especulación. Yo creo que hay volatilidad. Indiscutiblemente hay más incertidumbre hoy que hace 2 meses. Lo he dicho, lo he repetido, hay más. Sí, porque antes decíamos el PLD gana las elecciones, ya no se dice lo mismo. O el PRM, ahora está la incertidumbre, si Leonel va, si no va, si va, cuántos votos se lleva. Hay esa incertidumbre. ¿Cómo afecta esto a la vida del país? Pero la cosa no es tan incierta como la quieren poner con muchas especulaciones. Hay un punto, no sé si tenemos que ir a la pausa tenemos que ir a la pausa. Pero hay un punto que me gustaría que conversáramos, y es el tema del voto electrónico, automatizado, o volver al voto manual como es la mayoría de los países del mundo. Casi. Nos vamos a la pausa, volvemos. Bien, amigos, continuamos este programa sobre análisis de la coyuntura política con Rosario Espinal. Y al final del segmento anterior introdujimos el elemento sobre la discusión que hay sobre mantener o no el voto electrónico o automatizado, como se le quiera llamar, a través de aparatos digitales, o regresar al sistema del voto marcado en una boleta de papel. Es muy llamativo que en la inmensa mayoría de los países del mundo el voto electrónico o automatizado, como se le quiera denominar, no solo que no existe, sino que ha sido rechazado. En el caso de Alemania, es el caso quizás más sonado, el Tribunal Constitucional de Alemania consideró que había mucha vulnerabilidad y prohibió el uso de aparatos electrónicos y automáticos para las elecciones. Solo hay, creo que son 4 países en el mundo que completamente nada más usan el voto electrónico. Son Venezuela, Brasil, la India y al otro ya no me recuerdo, creo que era... En Estados Unidos se usa. Pero parcialmente. En algunos. En todo, bueno. Y en Estados Unidos hay unos que perforan una tarjeta. En Estados Unidos ni siquiera te imprimen un papel, como aquí. O sea, el voto electrónico, tú punchas y ahí se fue el voto. Y tú no tienes un papel. Aquí pero no es absoluto, es en algunas... varía porque en Estados Unidos las leyes electorales varían por estado. Estatal. Y me llamó mucho la atención, recientemente vi unos programas en los cuales Bill Gates, el creador de Microsoft, decía que era muy mala idea utilizar las computadoras para, diríamos, seleccionar a los gobernantes o hacer las elecciones
en un sistema democrático. De hecho, el país más digitalizado del mundo es Corea del Sur. Corea del Sur, en las escuelas no hay papel. Todo es en tableta, o sea, que todo el mundo es sabe cómo electrónico. Todo el mundo conoce el tema, pero no se usa en las elecciones. Se marca un papelito y lo echa en una urna. Es decir, realmente hay elementos para defender como para atacar, digamos, desconfiar del sistema. Creo que en Bélgica también lo usan, del sistema automatizado o electrónico de votación. Sobre todo en un país donde hay tanta tradición de fraude. Porque tú me dijeras que es en Suiza, bueno, o es en, qué sé yo, en Holanda, o en Canadá, que ahí a la gente ni le pasa por la cabeza el fraude, la manipulación de los resultados electorales, y tienen años, cientos de años haciendo elecciones. Probablemente sea más lógico para desmaterializar el proceso, pero en países con tradiciones, por ejemplo, a mí me dicen voto electrónico en México, salgo corriendo, y aquí hay muchas, o en Haití. Wow. Y aquí no es que no tengamos mucha tradición de compra de votos, de manipulación, de muertos votando, de todo ha habido en este país, en la historia del régimen electoral. Entonces, esa situación ha traído este debate, porque la Junta Central Electoral, el sistema que puso en prueba, como una prueba piloto, en las elecciones primarias, dijo que era eso, una prueba piloto, y que estaría sometida al acuerdo absoluto de todos los partidos que participan en las elecciones. ¿Tú qué piensas que sería lo más conveniente? Todos los fraudes en este país se han hecho con boleta de papel. Todos. Punto uno. Nunca se había usado computadora. Hablan mucho, pero todos los fraudes en este país se han hecho con boletas de papel. Punto uno. Punto dos. Es mucho más fácil hacer fraude con boletas de papel que con un sistema electrónico que te produzca un papel impreso. Porque si tú tienes un papel impreso que tú ves, yo voté por A, B, C, D, aquí nadie se quejó de que su papel no correspondía con lo que había marcado. Pero no se hizo en paralelo. No. La persona, si tú fuiste y marcaste sí, fulano, pero digo, al finalizar las votaciones, que es como se hace, se contabilizaba y se hacía un acta. Eso no se hizo. Sí, pero bueno, esas son ya correcciones que se pueden hacer al sistema. Yo estoy hablando ahora del usar, que fue la pregunta, entre el sistema electrónico y que no sea el sistema electrónico o el sistema automatizado. Entonces, punto uno, todos los fraudes aquí se han hecho con boletas de papel. Punto dos, en la medida que ha aumentado el número de candidatos, porque aquí se han fragmentado los municipios, aquí hay distritos municipales, aquí hay 158 municipios, son 1000 y pico de regidores nominados por cada partido, o sea, esto es complejo. Nadie de esos regidores, por ejemplo, para las elecciones de febrero, va a tener un representante en su mesa. Es voto preferencial de los regidores, igual que de los diputados. Sí. Si nosotros tres somos candidatos a regidores en el Distrito Nacional, ninguno de nosotros tres vamos a tener un representante en la mesa. Habrá un representante en la mesa del partido al que la gente pertenece. Pero como es voto preferencial, si ese representante te beneficia a mí, aunque seamos del mismo partido. Lo cual pone en entredicho el mismo voto preferencial. Si te beneficia, yo pienso es otro porque eso tema. Es lo que se destruye por el interior. Ya ese es otro tema. Como si tú metieras un pleito de pero lo que te quiero decir es, si ese representante te beneficia a ti sobre mí, y ahí están contando a manos, ese representante te va a ayudar más a ti en cualquier oportunidad que haya de ayudarte que a mí. Entonces, a mí ni me va ni me viene qué sistema toman. Ahora, si yo fuera candidata, que no lo soy, ni me interesa, pero si yo fuera candidata a diputada o fuera candidata a regidora,
yo quisiera el voto automatizado como se hizo, con una impresión de boleta, porque de lo contrario, el que esté en la mesa es el que tenga representación en el centro de votación, es el que lleva la ventaja. Y no hay forma de que cada regidor tenga una gente sentada en la mesa. Pero entonces lo ideal sería combinar estos dos sistemas. Pero yo te digo una cosa, el problema no son las elecciones municipales aquí. No, claro. Son las presidenciales. No, lo que pasa es que el debate grande se da por las presidenciales, pero las presidenciales sí que son fáciles, porque el problema entonces usa el papel ahí. ¿Y por qué, ¿por qué a las presidenciales se le da el papel? Si son 6 candidatos o 5 candidatos. Mira, yo la verdad es que no tengo problema. Lamentablemente, las elecciones del PLD fueron muy cerradas. Como fueron muy cerradas y Leonel perdió... No, yo no estoy hablando de si hubo fraude o no hubo fraude. No, lo que estoy diciendo es que eso es lo que ha creado todo el argumento en contra del voto automatizado. Aquí todo iba bien hasta que ese fue el resultado. O sea, como fueron unas elecciones muy cerradas y Leonel perdió y él argumentó fraude electrónico primeramente, eso ha generado toda la desconfianza. Sí, pero acuérdate que había sectores que decían que se contara completo desde el principio. Sí, lo que pasa es que si tú tienes el voto automatizado y tú paras el reporte de los resultados para comenzar a contar a mano, que se toma mucho tiempo, entonces, ¿para qué hiciste el automatizado? No, para estar doblemente seguro. Sí, pero es que están ahí las boletas. O sea, tú lo que haces... El de Venezuela es así. Miren, si van a contar las boletas, se hace el reporte electrónico y al mismo tiempo se cuenta una hora. Tú no lo puedes hacer al mismo tiempo, porque contar manual, en el mismo momento. Hay que contar manual. Electrónico, eso pasa volando. Sí, no, pero es que tiene que haber un filtro, no puede ser. A manos hay que contar. Mira, yo realmente, ¿sabes lo que yo diría? Yo creo que debería hacerse de las dos formas. Sí, lo que pasa es que eso toma mucho tiempo, hacerlo a mano. Entonces, todo en la vida tiene problemas, ventajas y desventajas. Por ejemplo, Ahora, yo quisiera que fuera manual, para que cuando vengan los perdedores a decir que fue fraude, ya no podrán alegar otra vez que fue el voto automatizado. Vamos a volver a lo mismo que debe del ser pasado. De las dos formas, más que los equipos están ahí. Así se complace a todo el mundo, que como ahora el problema fue automatizado. En Francia, que yo recuerdo bien, hay 18.000 municipios. Y evidentemente cada municipio tiene sus concejales o sus regidores, como se llame, y se hacen manualmente. La gente vota, pero si a ti te gusta manual. No. Y a mucha, no es a mí. Es que solo 4 países en el mundo lo tienen. Pero tú pareces estar argumentando. ¿Pero por qué? Porque la gente no confía. ¿Por qué Corea del Sur o Alemania? Porque la gente no confía, esa es la respuesta. Porque la gente no confía, esa es la respuesta. No hay ningún país del mundo. Los políticos, debe de hacerse de las dos formas. Los políticos no confían. Dado que tú misma has recordado que muchos fraudes se han hecho con control Ahora, si lo van a contar a mano, yo no veo para qué van a hacerlo automatizado, porque se hacen paralelos. No, paralelos. Es que no pueden ser paralelos, señores. Claro que sí. La transmisión no puede ser paralela. Bueno, pues se hace después, entonces. Claro que sí, pero se puede. Mira, yo fui testigo del cambio de la contabilidad de una institución tan grande como el Banco Central. Y durante 2 años se hacía manual y automatizada. Manual y automatizada. Al mismo tiempo, dice, bueno, pero eso es imposible. Bueno, pues así se hizo pero al final aquí se contaron los votos manual. Ahora, lo que pueden hacer si quieren, lo hacen combinado así, automatizado y con la impresión. No hacen transmisión automatizada. Se hace al final. Pues se hace al final. Juntas. Es mejor esperar. Sí, lo que pasa es que si la hacen juntas, ya se va a tardar no un día tiene ningún más. Impacto. Por ejemplo, aquí no hubo reporte al lado. Están tocando ya la musiquita. El himno. Sí. No hubo reporte a la Junta Municipal. Nada. Todo fue directo a la Junta. Se nos acabó el tiempo, porque señores. en la Junta Municipal es que se llaman los líos. Se nos acabó el tiempo, Rosario. Tendremos mucho tiempo más para discutir este tema. Sí, pero yo quisiera que volvieran a la de palitos. A la de palitos. Para las dos juntas, para oír Rosario. Otra vez las dos juntas, Rosario, porque eso va a ser otro lío. ¿Qué palito? La de papeles y que cuenten así uno, dos. O combinarla, hacer las municipales, electrónica y la otra. Deben contarse de las dos formas. Esto ha salido demasiado para quedarse con dudas. Pero de la única manera es como para probarle al pueblo
que está bien hecho. Está bien, claro. Pero si se lo prueban al pueblo, les aseguro que en las próximas elecciones se van a quejar, sea lo que sea. Señores, aquí hay un patrón de que el que pierde se queja. Se nos terminó el tiempo. Gracias, Rosario. Seguimos hablando de este tema, señores. Somos un país muy politizado. No, pues.